Bueno, voy a dar la bienvenida entonces a este panel de la sociedad civil, de la conferencia del Centro COES, ¿no es cierto? La Conferencia de Desarrollo y Cohesión Social, de este centro dedicado al estudio de conflicto y cohesión social. Mi nombre es Luis Valenzuela, yo soy investigador de COES, además académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, dirijo el Centro de Inteligencia Territorial y he tenido el lujo de estar acompañado por estas tres grandes personas para abordar esta temática que es muy amplia, muy grande, tremendamente desafiante, muy entusiasmado yo, muy apasionado por escucharlo a cada uno. Muy brevemente, ellos ya tienen la pauta, cómo vamos a funcionar. Van a exponer durante 9 minutos cada uno la perspectiva que ellos nos traen, sus vivencias, su experiencia. Después otros 3 minutos, no sé, perdón, 3 minutos cada uno, claro, de volver a recapitular algo, cerrar, y ahí vamos a abrir a conversación, preguntas, respuestas de todos los que estamos participando acá. Entonces estamos dejando una parte importante, ¿no es cierto?, para todas esas preguntas y esa interacción que queramos tener entre los que quieran. Y un cierre final como espacio de reflexión, un par de minutitos, como se dice en Chile, al final. Es así de simple la mecánica hoy día. Y voy a hacer una presentación. Lo voy a hacer en orden alfabético para que no tengamos ningún sentimiento malherido por ningún lado. Hoy día, primero María Teresa Almarza. Bienvenida, María Teresa. María Teresa es psicóloga social, vocera del movimiento Mujer en Zona de Sacrificio, en Quintero y Chuncaví en Resistencia, organización que ha levantado múltiples movilizaciones por los problemas medioambientales que todos conocemos de esa región de Chile. Bienvenida, María Teresa. Qué gusto que esté acá. Gracias por Muchas aceptar la invitación. gracias. También está Victoria Herrera, es la nueva vocera del movimiento Ucamau. Eh, Anteriormente fue vocera y dirigente de la segunda etapa del proyecto Maestranza de Estación Central, cual he visto en las redes sociales que se abrió y se inauguró ahora. Habían grandes festejos, ahí sí estoy en lo correcto, Victoria, ¿no? Sí, sí. Y también vocera de la Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo, COPAM, que está afiliada a la misma organización. Es de un trabajo territorial tremendo en la lucha, al igual que María Teresa, por supuesto, pero en este caso la lucha por la vivienda y la democratización de la ciudad. Bienvenida, Victoria Herrera. Qué gusto que estés acá, un gusto conocerte. Muchas gracias, Luis, y reiterar el agradecimiento por la invitación. Encantado. Y Sebastián Zulueta, que nos acompaña acá, también un lujo tenerte, igual que las otras dos invitadas. Sebastián ha desarrollado su carrera junto con las organizaciones sociales, es director ejecutivo hoy día de América Solidaria Internacional y presidente del Instituto de la Sordera, además de parte de directorios de otras comunidades y organizaciones solidarias y en la Fundación Minera Escondida. Bienvenido, Sebastián. Qué rico que estés acá. Encantado de tenerte a ti y a Victoria y María Teresa. Muchas gracias por la invitación y honrado de estar con estas compañeras de panel. Así es. Yo estoy tremendamente entusiasmado y me atreví a escribirles un pequeño párrafo que ustedes leyeron, que lo voy a leer acá para la audiencia porque no ha sido compartido con ellos, que es una puerta de entrada, ¿no es cierto? Es una ventana a través de la cual los invitamos a ustedes a reflexionar. Y dice así: las perspectivas y reflexiones que buscamos en este panel, en el cual cada uno pondrá 9 minutos, después 3 minutos de réplica o cierre o redondeo, es centralmente acerca de la potencial relación entre las profundas brechas territoriales y una nueva constitución y la diversidad de variables que pueden establecerse en ella. Esto entendido que una constitución establecerá un marco de acuerdo social general. Y sobre todo es una gran puerta que se está abriendo, es una puerta que nunca antes se había abierto en este país de esta forma. Entonces surgen preguntas, a mí por lo menos, ustedes pueden replicarlas, anularlas, poner otras, reemplazarlas. Entonces, preguntas como: ¿cuán importante es para la gente la visión política del territorio? A diferencia de cualquier otra asamblea constituyente en el mundo, la Convención Constituyente
constitucional, perdón, chilena va a ser paritaria, asegurando un porcentaje de mujeres. ¿Será esta también una vía para establecer una nueva mirada en el territorio y las desigualdades que en ella hay, como también otros temas? Y en relación a la representación de los pueblos originarios, ¿será algo similar igual? Esta nueva constitución, sin traumas, como se ha discutido en muchas columnas, en muchas vocerías, ¿será capaz de superar los traumas que tenemos en nuestros territorios, en nuestras ciudades, de la segregación, la profunda periferización, el sacrificio, ¿no es cierto?, en ciertas zonas de nuestras ciudades y de nuestros territorios, iniciados en los 80, tal vez antes, tal vez después, por ahí? ¿Cuáles son finalmente las claves relacionadas al territorio que permiten dar respuesta a estas profundas brechas territoriales? Así que, sin más ni menos, les abro los 9 minutos cada uno. Voy a empezar en el mismo orden que las presenté, después revertimos el orden para ir revolviendo el gallinero. Así que, María Teresa, si quieres empezar, yo voy a estar cronometrando y cuando te quede un minuto te lo voy a decir. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación, eso no lo había dicho aún. Encantada de estar por aquí. Bueno, yo soy de Puchuncaví, la zona esta en la cual yo vivo, así llamada zona de sacrificio, está formada por 2 comunas, Quintero y Puchuncaví. Y lo que aquí sucede merece varias lecturas. La primera, me voy a referir a lo concreto, a lo visible, como dirían los cuantitativos de esta vida, lo que se puede medir y observar, a lo cual se le puede tomar una foto. Nosotros tenemos un parque industrial formado por como más o menos 18, 17 empresas, lo que pasa es que algunas empresas tienen más de un local, ¿no? Pero más o menos 18 empresas peligrosas, tóxicas, horrorosas todas, ¿ya? Entre ellas 4 termoeléctricas a carbón, 2 termoeléctricas a gas, una cementera, una fundición de metales de Codelco, las 4 termoeléctricas de Argener a carbón, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que hacen estas empresas abominables es tirar al ambiente, sea aire, mar, agua del mar, agua de la otra, suelo, tiran sus sucias externalidades impunemente, tranquilamente, sin que nadie le diga mucho. O a lo más ponen para que no digan tanto, no hablen tanto estos ambientalistas molestosos, ponen unas cosas para tapar, digamos, las montañas de residuos, etc. Eso genera problemas de salud, muchos y tremendos, a la población que está en torno a las empresas, y además asesina el medio ambiente, el ecosistema, genera mucho daño. También, esa es una primera cosa. Hay enfermedades acá galopantes, como el cáncer, por ejemplo, muchas formas de cáncer, muchas enfermedades respiratorias, y algunas de estas enfermedades han sido iniciadas investigaciones científicas desde el año 2013-2014, en la cual se establece, por ejemplo, nexos muy claros y demostrables entre metales pesados, acceso a los metales pesados y a alguna forma de cáncer. Lo que antes se chismorreaba y se comentaba, son los secretos a voces, ahora sabemos que eso efectivamente es así. Entonces tenemos un lugar despiadadamente contaminado desde hace unos 55 años, casi 60, ¿no? Curiosamente, el Estado de Chile, a través de sus múltiples expresiones y sus distintos poderes, de alguna manera han consensuado toda la diferencia que puede haber entre el gobierno, por ejemplo, de la Unidad Popular y el gobierno de Pinochet y todos los demás, ¿no? Todos de alguna forma aceptaron esta situación, sin mayor problema, y hacen la vista gorda respecto de este lugar. Ese es el primer nivel. Un segundo nivel, que es más difícil de ver, pero que uno lo puede deducir fácilmente. ¿Por qué una sociedad, una población que ha sido agredida sistemáticamente bajo estas condiciones de injusticia ambiental tan evidentes lo ha aceptado, no se ha rebelado?
Y bueno, y en este territorio yo diría que se generó una suerte de dominación, una violencia política horrorosa que se metió en la subjetividad de las personas, se les metió en la cabeza, en la guatita, en el corazón, y hay gente que todavía niega. Hay otros que naturalizan la situación, y hay una franja bastante delgada que todavía no ha sido estudiada, a mí me gustaría estudiarlo, de personas que se rebelaron y que formaron un movimiento social en el 2018, cuando tuvimos una tremenda crisis ambiental en que los niños, especialmente niños, llegaban al hospital de Quintero y a los otros centros de salud intoxicados por un gas misterioso emanado de alguna de las empresas y que en más de un año todavía el gobierno no ha logrado identificar, fíjense, un gas misterioso. En esos días, sí, como un comentario a la pasada, en 2018, se identificó entre los gases que están circulando por la bahía uno que se llama metilcloroformo. Este gas metilcloroformo y otros más igualmente siniestros, pero este me lo aprendí, me lo logré aprender del nombre. Este estaba prohibido en el planeta Tierra desde el año 89, en una reunión, digamos, de que se preocupa de los temas ambientales. Y en Chile estaba prohibido hace como 3 o 4 años. ¿Qué hacía un gas prohibido en el planeta y en el país, en la bahía de Quintero, en el año 2018? Eso le da una idea de cómo son violentados los derechos de las personas, los derechos fundamentales en esta bahía. Entonces, el primer nivel ya se los mostré, segundo nivel tenemos los derechos humanos violentados, y tercero tenemos, lo vamos a poner en tercer lugar, esta forma de dominación feroz que se aplicó a la población desde la década de los 50 y años 60 del siglo pasado. Esto uno lo observa fácilmente, de repente las personas. En una peluquería una vez yo invité a una marcha y me miraron, o sea, no me miraron, silencio sepulcral. Y después de mucho rato la peluquera me dijo, bueno, ¿y qué tanto? Ustedes no pudieron parar la termoeléctrica Campeche. Y mírenme a mí, yo estoy aquí vivita de lo más mejor. Bueno, entonces hay un daño cultural, hay una dominación de la voluntad y de la cabeza de estas personas. Pero yo creo que podemos tener otras lecturas, tal vez más profundas o más abarcativas. Yo creo que este sistema que hay en la bahía de Quintero, que no es tan diferente a lo que hay en el resto del país, pero acá está más acentuado, es un territorio de no derechos, una zona de no derechos, una zona de abuso, en que los derechos de las personas han sido despojados. Entonces, uno lo puede vincular todo esto con la forma en que funciona la sociedad chilena, y en que son muy poquitas, digamos, las autoridades o los grupos económicos y sociales que de alguna forma se adueñaron de este país hace mucho rato, por ahí por el 1800 y tanto, cuando perdió Ramón Freire la batalla, y de ahí para adelante, con excepciones muy cortas en el plano del tiempo, aquí ha habido una dominación completa por grupos económicos y políticos relacionados con la oligarquía, que dan cuenta de esta situación. Ahora, la bahía de Quintero esto es más, tal vez es como más descarnado, más brutal. Lo vimos cuando fue la crisis del 2018, llegaron las fuerzas especiales de Carabineros a cuidar las empresas. A los niños se les ordenó dejar el colegio. Y las empresas siguieron funcionando tal como estaban, o casi igual. Entonces tenemos esta situación de las zonas de sacrificio, que como les decía yo, es zona de violaciones de derechos fundamentales, zona de abuso, en un contexto de abusos generalizados en un país que todavía en algunos ámbitos yo creo que tiene lo que se llama en plena vigencia el poder que se llama el poder colonial. O sea, nosotros estamos plenamente en un funcionamiento que todavía tiene un proceso histórico no superado, como dicen algunos
como todos los países de América Latina, por lo menos. Entonces, yo diría que en este contexto, la situación histórica que vivimos ahora, claro, representa toda una posibilidad de cambio, toda una cosa linda de posibilidades. Y si esto lo vinculamos con la posibilidad del cambio constitucional, yo diría que para empezar a conversar, tendríamos que pensar en una constitución que tenga en el centro, digamos, la declaración de principios, como la parte más definitoria del espíritu de esta nueva constitución, tendría que estar los derechos de la naturaleza y de las personas, los derechos humanos. Y muchas otras cosas, digamos. Un minuto, María Teresa, sí. Y vinculado a eso, ¿no es cierto?, que nos garantizaría la defensa y la posibilidad de vivir en territorios libres de contaminación, cambiar de a poco esta forma de funcionamiento económico que tenemos, pues. Esta fase del capitalismo en que estamos, en que se trata de sacar cobre, sacar cosas de la tierra, o hacer cultivos horrorosamente depredadores del ecosistema, como las paltas en Petorca, y transformar esta economía, ¿no? Y no solamente por nosotros, no solamente por la zona de sacrificio, por el planeta, porque si no nos vamos a quedar sin lugar donde vivir. Así que eso. Y lo último, cuidar muy bien los equilibrios de poder en esta nueva constitución. Evitar las colusiones de cualquier tipo. Ya, hasta ahí llegué. Gracias, María Teresa. Vamos a tener tiempo para volver, así que no te preocupes. Tremenda exposición, muchas gracias. Victoria. Ya activé el micrófono. Bueno, en materia de vivienda y más o menos en el sector en que nosotros como organización nos movemos, que ya es sabido por todo que es la democratización de la ciudad y la lucha por la vivienda, y que trascendió también, que no solo pasó de ser la lucha por la vivienda a ser una lucha por el buen vivir, por la vida buena y la democratización de la ciudad. Si realizamos una introspectiva a la segregación y a la brecha de desigualdad que afrontamos en Chile, absolutamente todo tiene relación con las políticas de vivienda que se emplean en nuestro país y cómo se construye ciudad. Y si hacemos una mirada al pasado, nos encontramos con varios hitos decisivos para la segregación en Chile. En el año 1976 se desarrolla la Operación Confraternidad, en donde se expulsa a los pobres del oriente de este sector elitista y se les clasifica según su poder adquisitivo, terminando en las periferias, sin acceso a servicios, alejándolos de sus redes de apoyo y rompiendo el tejido social. Y en el año 1979 se formula la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que finalmente liberalizó el mercado del suelo y generó esta postulación individual en donde la gente llega a habitar un lugar en donde no sabía quién los iba a acompañar en esta comunidad el resto de su vida. Y esta falta de asociatividad y tejido social nos fue creando o nos fue generando seres más individualistas, sin asociatividad, sin el tejido social y sin cohesión. También esto nos generó una despolitización y una desafección de la política, el no conocer quiénes estaban en nuestro entorno, el modelo también que se implanta en nuestro país durante la dictadura, que nos generó como seres individualistas. Entonces todo esto enmarca y dificulta hoy en día poder desarrollar nuestras comunidades. Esta desafección y este individualismo nos impedía ver que con quienes compartíamos nuestras comunidades tenían exactamente los mismos problemas, nos impedía ver cuáles eran los conflictos que estaban en nuestras comunidades, que generalmente vemos como hoy en día hay sectores en que la drogadicción y la delincuencia se toman los sectores, las plazas comunes, en donde los niños prefieren estar encerrados en sus casas que salir a disfrutar con sus vecinas y vecinos. Todo este conflicto social ha sido generado por esta imposibilidad de la política de vivienda en Chile, este fracaso que ha tenido esta política de vivienda en poder generar cohesión social.
Lamentablemente todo esto se replicó durante años en nuestro país y sabíamos que habían deficiencias en el sistema, sabíamos que había carencia de salud, de educación, que son estas consignas macro que se instalan durante el estallido social, pero que venían viviendo durante años en nuestro país. Y todo esto que se mete en una olla a presión, que creíamos que éramos solo nosotros como personas individuales, los afectados, y finalmente estalla este 18 de octubre diciendo somos muchos quienes sufrimos de esto, quienes estamos aquejados por este sistema que nos ha mantenido segregados, que nos ha mantenido desvinculados de la política, y que en realidad un grupo de par de personas nos han dicho que no nos hagamos parte de este proceso, que lo dejemos en manos de ellos, y así fuimos desarrollando nuestro día a día, desinteresándonos de todo aquello que nos afectaba en nuestro cotidiano vivir o que afectaba a nuestras comunidades. Finalmente, en este estallido social, logramos vislumbrar la asociatividad, lo colectivo, la solidaridad, y entendimos que era un proceso que teníamos que afrontar juntas y juntos. Las organizaciones sociales veníamos trabajando en los territorios hace muchos años, tratando de evidenciar estos conflictos, tratando de generar organización territorial, y llamando a nuestras comunidades a hacerse parte de los distintos procesos para poder tener un lugar dentro de la política. Y finalmente este 18 de octubre va generando una cohesión social y entramando dentro de las distintas organizaciones un vínculo. Pero después nos encontramos con un estallido, con una pandemia, con una crisis sanitaria y económica, que lo que hace es reafirmar lo que veníamos alegando con la salud en Chile, y con la educación, que incluso lo podíamos ver en la falta de educación sobre el proceso que estábamos viviendo de una pandemia y una crisis sanitaria. O sea, la educación a las vecinas y vecinos y al ciudadano en general no fue oportuna, y el acompañamiento tampoco fue oportuno. Hubo un abandono total por parte de quienes nos gobiernan en este proceso tan difícil. Y nuevamente nos vimos enfrentados a que las organizaciones sociales, en su mayoría mujeres en los territorios, comenzaron a levantar distintos tipos de organización, con las ollas comunes, con otras organizaciones solidarias, para poder ir acompañando a sus vecinas y vecinos en este proceso. Y aquí es cuando nace COPAM, como lo mencionó Luis anteriormente, que nace a través de Ucamau, con la idea de seguir levantando una conciencia colectiva en nuestras comunidades, de poder trabajar juntas, y se levanta la consigna de la crisis salimos juntas. Nuestra mirada siempre ha sido en lo colectivo, en que con quienes habitamos y con quienes convivimos en nuestro día a día puedan pensar en su vecina y vecino, y vamos generando de a poco esta conciencia colectiva a la que me refiero tanto, porque es tan importante para poder afrontar los distintos conflictos que se van generando en los distintos territorios. Y desde afrontar la delincuencia, a afrontar la drogadicción, incluso poder buscar distintas formas de mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos, ir buscando o realizando proyectos. Entonces, en esta crisis sanitaria, si hay algo que yo siempre rescato, es esto que empieza a generar y empieza a aflorar, que es la organización territorial y en general levantada principalmente por mujeres, que somos nuevamente nosotras quienes estamos en el territorio, quienes tenemos el conocimiento empírico sobre cómo se mueven nuestras comunidades, que si bien habíamos tenido que enfrentarnos a vender a nuestra fuerza laboral por este modelo, con bajos sueldos, con extensas horas laborales, que nos impedía comunicarnos con nuestras compañeras de lucha, por decirlo así, nos volvimos a encontrar y volvimos a levantar organización territorial. Comenzamos a politizarnos con este proceso que habíamos vivido anteriormente, el 18 de octubre, que había evidenciado este problema que nos aquejaba a todas y todos, y a partir de esta organización es que podemos ver que los distintos territorios y las mujeres y los jóvenes incluso los adultos mayores han encontrado un espacio en donde conversar de política. La olla común se transformó más que en un apoyo a tus vecinas y vecinos, se transformó en un espacio de politización, de debate, en donde levantábamos distintas consignas que creíamos que tenían que estar en este proceso que íbamos a vivir, y que finalmente culmina con esta ganada popular el 25 de octubre,
en donde hubo un aumento de la participación, sobre todo en algunos sectores. En La Pintana hubo un aumento de votación, y en distintos sectores, en Alto Hospicio también, que es un lugar que hay conflictos bastante grandes con temas de viviendas, con temas de tráfico, de drogadicción, y es porque nos dimos cuenta que estábamos buscando un espacio en donde articularnos y en donde hacernos parte de la política, esta política que nos habían dicho que no era para nosotras, y vamos viendo cómo todo se trata de política, y cómo es necesario que nos hagamos parte de esto, cómo es necesario que se nos consulte cuáles son las deficiencias de los distintos territorios, porque tenemos esta gran mirada macro, estas consignas que son gigantes, que tienen que ver con educación, pensiones, salud, vivienda, que están instaladas y que sabemos que hay deficiencias, pero también hay conflictos que están marcados en los distintos territorios, que usualmente no salen a la luz y que no son vistos, y que no son investigados tampoco, y no se hace una mirada y una consultoría a quienes son aquejados en estos distintos sectores. Entonces, a propósito de este proceso... Un minuto, Victoria. Ya, a propósito de este proceso constituyente que vamos a vivir, que sin duda tienen que haber representantes fidedignos de los territorios. Es imposible no creer que podamos tener representantes en nuestras comunidades, o mujeres o hombres profesionales que puedan representarnos en este proceso y puedan llevar estas deficiencias que venimos sufriendo y las luchas que vienen encarnando las distintas organizaciones sociales. Y también creemos que tiene que haber un proceso en donde se haga consultoría a las ciudadanas, en donde se puedan ver los distintos territorios a cabalidad. El norte con el sur tienen distintos conflictos, y el centro, que sabemos que es una ciudad en donde más se vive desigualdad, también tiene sus conflictos. Entonces se tiene que hacer una consultoría ciudadana a través de plebiscitos, a través de cabildos, en donde la gente pueda tener participación, y en este proceso que hemos estado viviendo de politización, involucrarnos y hacernos parte. Nuestro llamado siempre ha sido a organizarse. Siempre estamos buscando instancias, llamar a la gente a politizarse y a buscar espacios en donde generar un debate, y a partir de esto, a partir de esta cohesión social, esta vinculación y esta conciencia colectiva que vamos creando, es que podemos hacer cambios estructurales y exigir que estos cambios sean validados a través del proceso que estamos viviendo. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, y bueno, inspirado y desafiado con los testimonios de Victoria y María Teresa. Yo vengo desde distintos sombreros, y desde ahí quiero hacer referencia a esta reflexión que nos invita Luis. El primer sombrero es del Instituto de la Sordera, contarles un poco lo que se ha vivido en las escuelas especiales, en este caso las escuelas de personas, de niños, niñas sordas, que desde hace algún tiempo, a través de un entramado de trámites burocráticos, se ha empezado como a hostigar a las escuelas especiales, con el objetivo noble de que las personas con discapacidad se integren a distintas escuelas normales que ejerzan el rol de inclusión. Y sin embargo, lo que termina pasando con la mayoría de los niños y niñas sordas es que entran a esas escuelas, no tienen interpretación en lengua de señas, no tienen educadores sordos que los guíen por su cultura, y van quedando excluidos del lenguaje, de la conceptualización, del respeto a sus derechos. Y diría que esto llega incluso a la humillación. Por ejemplo, en la escuela Dr. Jorge Ote, hace pocos meses se rechazó los planes y programas de enseñanza media porque no incorporaban la asignatura de música en un colegio de niños sordos. Entonces, ahí entra la pregunta, ¿cómo se están respetando los derechos de las personas, y sobre todo de las personas de grupos que son minoritarios y que no alcanzan a ser vistos por una democracia de las mayorías y por políticas públicas diseñadas por las mayorías? Lo mismo pasó y pasa con otro de los sombreros en América Solidaria, que trabajamos por la participación
de la niñez y de la adolescencia en la promoción y respeto de sus derechos. Vemos cómo en nuestro país fueron actrices y actores claves para detonar el estallido social, pero en el momento de hacer el plebiscito quedan excluidos de la votación. El sufragio es sobre los 18 años y no como en otros países de nuestro continente y del mundo, que el sufragio es desde los 16 años. Entonces, finalmente es una población que queda excluida de participar en las decisiones y también de garantizar que sus derechos sean respetados. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos que son similares a los que Victoria y María Teresa compartían? Es porque, de alguna manera, nuestra democracia no alcanza a ver el detalle, la especificidad de comunidades específicas que escapan a la gran norma, ¿no es cierto? De alguna manera se hace viva esta paradoja del poder que muchas personas han enunciado, que se resume en estas dos frases, ¿no es cierto? Las personas que tienen el poder no son pobres ni excluidas, y las personas que son pobres y excluidas no tienen el poder. Entonces se genera un ciclo vicioso que impide que se transforme la realidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las personas con poder, las personas parlamentarias, vivieran en Bajo de Mena, o vivieran en zonas de sacrificio, o tuvieran a sus hijos en escuelas de niños y niñas sordas que reciben subvención estatal? Seguramente al día siguiente empezarían las gestiones para transformar eso, ¿no es cierto? Entonces las personas que tienen el poder no viven en situación de exclusión. Y por otro lado, las personas que viven excluidas no tienen el poder. Entonces, ¿qué pasaría si los niños que viven en hogares al resguardo del Estado pudieran participar en las decisiones de política pública del Sename? ¿Qué pasaría, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera aprobado el nuevo servicio o se hubiera aprobado primero la ley de garantía? En fin. Ahí vemos que esta paradoja del poder se empieza a alimentar y finalmente quienes toman las decisiones son las personas que viven en la isla de la fantasía y las personas que padecen esas decisiones son la gran mayoría del país que, como hemos visto, viven en situación de exclusión. Un 80% de las personas en América Latina y el Caribe viven en situación de vulneración, y esas son las personas que están viviendo las decisiones de unos pocos. Entonces, nos enfrentamos, en la Constitución nos enfrentamos a un gran desafío, que es el desafío de que esta Constitución logre ser mucho más participativa, que logre trascender la violencia que tiene hoy día nuestro sistema democrático representativo, y sobre todo una violencia que no es solo la violencia de elegir a representantes que durante el periodo que son elegidos se transforman en autarcas, en personas que toman las decisiones según su visión y se desconectan del territorio. Y ojo, que también es un riesgo que corremos en la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que elijamos a nuestros representantes y que se desconectan del territorio. Y hoy día no tenemos una política y una constitución que garantice el derecho a la participación. Por supuesto, tampoco está garantizando los derechos de las personas, los derechos humanos. Entonces ahí yo diría que el gran desafío que hoy día tenemos es ese. Alrededor del mundo hay mecanismos que están mostrando ser efectivos para incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, si es que se quiere construir un edificio nuevo, tiene que ser con el consentimiento de la Junta de Vecinos. Y si es que no es así, no puede ser. Bueno, ¿qué pasaría si en Puchuncaví cualquier proyecto, cuando vence su plazo de aprobación por la Junta de Vecinos o las organizaciones territoriales, tuviera que tener la aprobación de esas organizaciones? Bueno, claramente empezaría a cambiar la geografía de las decisiones. En Kerala, un estado al sur de India, la política pública se canaliza a través de parlamentos barriales, que se federalizan en parlamentos de pueblo, en parlamentos después de ciudad, o en parlamentos, y van eligiendo a sus representantes, y las decisiones tienen que ser tomadas en consentimiento con esos parlamentos barriales, que son equivalentes a las juntas de vecinos, pero que
tienen características que permiten que sus representantes tengan que estar respondiendo permanentemente a sus bases, porque existe la capacidad de revocar la representación en cualquier momento. Bueno, ¿qué pasaría si es que en nuestros legisladores también pudieran ser revocados, si es que dejan de tener conexión con sus bases? O también vemos en Chile, por ejemplo, que se transformó a través de la alianza o del nuevo pacto social, que por primera vez agrupa alrededor de 900 organizaciones de la sociedad civil que están tomando sus decisiones de política a través del consentimiento. Entonces yo diría que hay algunos mecanismos como el explorar las decisiones a través de la política de los acuerdos o el consentimiento, y no siempre a través de la política de la mayoría, que invisibiliza a las minorías, ¿no es cierto? Otra línea interesante de explorar es la organización territorial federada, ¿no es cierto?, de cómo damos poder de autodeterminación a los territorios, y a través de representantes que tienen que estar respondiendo permanentemente a sus bases, se van federando en organizaciones de segundo, de tercer, de cuarto nivel, ojalá hasta llegar a una organización nacional, ojalá federada, y que permita estar en una conexión permanente y directa con las bases. Y eso también nos lleva a la pregunta de la representatividad, ¿no es cierto? ¿De qué representatividad estamos hablando? Yo escuchaba con emoción esta invitación que hacía Victoria a la politización, pero yo diría, tengamos ojo con la politización, porque históricamente hemos visto que la política, o hemos pensado que la política se juega entre los polos izquierda y derecha, pero a esta lucha también se suma otra lucha que yo creo que ha sido más feroz y más devastadora, que es la lucha entre otros dos polos, que es el arriba y el abajo. Y creo que en la historia es el polo de arriba, tanto de izquierdas y de derechas, que ha arrasado con el polo de el abajo. Yo me atrevería a decir que la politización hoy día tiene que avanzar hacia una democracia circular, donde no solo las decisiones sean tomadas desde arriba y que sean padecidas por las personas que están abajo, sino que haya una democracia que está escuchando permanentemente a las bases, suba sus representaciones y la visión desde abajo, y que aprendamos que esa politización tiene que ser una politización de la participación y no solamente de los polos de izquierda y derecha. Esa es mi intervención, Luis. Gracias, Sebastián. Como se dan cuenta, a medida que uno avanza, todos empiezan a ordenarse en el tiempo, ¿vieron? Muy bien, pero además Sebastián es obediente en sí mismo. Así que gracias por atenerse al tiempo. Yo sé que es súper difícil, perdonen que las interrumpa y les diga un minuto, pero es para que todos nos escuchemos y dejar una amplia tiempo para el público, que tenemos muy buen público escuchando, así que vale la pena en ese sentido. Ahora, como les puse en el chat interno a los panelistas, les voy a dar 3 minutos. Yo creo que hay muchas ideas interesantes, provocadoras dando vuelta, y llevar a una reflexión adicional de 3 minutos, y esta reflexión adicional de 3 minutos llevarlo a, bueno, si la Constitución es esta cancha, ¿cuáles van a ser las orillas, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser algunas reglas de juego, o algunas plataformas, o algunos paraguas, la metáfora que quieran? Ya anunciaron algunos que me parecen muy, muy interesantes de debatir, de discutir, de masticar, de elaborar. Escuchemos un poquito más de eso. María Teresa. Está silenciada María Teresa el micrófono. A mí me pasa todo el rato cuando hago clase. A ver, voy a ver si te lo activo yo de acá. No puedo. ¿Quieres que empecemos con Victoria mientras tú lo ves la parte técnica? Victoria, puedes empezar tú con 3 minutos y después le damos la pasada a María Teresa, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, dentro de todas las ideas que hemos sacado y dentro de la lucha que yo mencioné anteriormente que habíamos dado, y que creo que es un gran ejemplo incluso para el proceso que vamos a afrontar, y que tú mencionaste, Luis, esta ganada que obtuvimos como organización, pero no solo es una ganada para las 426 familias que van a vivir este barrio, sino que es una ganada popular, y marca un precedente en nuestro país, y corre el cerco de lo posible, y, y corre esta permeabilidad que tiene la institucionalidad a trabajar con las pobladoras y pobladores.
Este precedente que se deja enmarcado con esta hábitat de las 426 familias significa que hay una forma distinta de construir ciudad y que hay una forma distinta de organización de la ciudad. ¿Y por qué digo que se puede reflejar perfectamente en el proceso constituyente? Porque en el proceso de la construcción del barrio las familias se fueron conociendo, cohesionando, y es el mayor ejemplo que hablo de conciencia colectiva en donde todas y todos se hacen partícipes de la elaboración de este gran proyecto. Ahora tenemos este gran desafío de generar esta conciencia y empezar a trabajar todas y todos, me refiero al ciudadano de a pie, en buscar que este proceso que vamos a afrontar tenga la mayor fiscalización posible para quienes estamos expuestos a vivir en las políticas públicas que se desarrollan en este país y quienes vamos a afrontar cómo se pueda desarrollar esta nueva constitución. Y como decía mi compañero de panel, el llamado a organizarse, Sebastián, el llamado a organizarse es explícitamente a ver todas las aristas que pueden haber dentro de la organización, dentro de tu sector, y no exponerte a un sector u otro, sino que generar, y hablo tan explícitamente de esta conciencia colectiva, porque en definitiva tener esto es lo que permite poder ver más allá y poder ver cómo avanzamos como comunidad en mejorar nuestra comuna, nuestra ciudad y en definitiva nuestro país. Por eso creo que la mayor representatividad que podemos tener es uniéndonos y buscando instancias en donde podamos exigir que aquellos que nos están representando, como decía Sebastián, no nos abandonen o no abandonen estas demandas que se levantan en los distintos territorios. En el estallido social tuvimos la capacidad de poder fiscalizar de alguna forma el trabajo que no se estaba realizando. Mediante la movilización social, mediante la organización popular, y ese es el llamado, a seguir movilizados, a seguir organizándose para que este proceso sea con una representatividad y no se pierdan en los laureles, como dice el dicho, quienes nos estén representando. O sea, es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir eso, y de eso hablo, de politización, independiente del bando, es buscar que estas instancias sean representadas y sigan al pie de la letra. Ahora está en silencio tú, Luis. Ahora sí. Ya. Sí, dale, gracias. Oye, pero tú me habías silenciado, Luis, ¿eh? Yo no me silencié. No, si yo no tengo el poder. Hay otro ser acá que tiene el poder de Ahí esto está que el estamos problema hablando. del poder, es Sí. la colonialidad del poder. Dale. A 3 ver, minutos. déjame ver si acaso puedo ponerlo así. Escucha, se fue la imagen, ¿pero me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuando quieras, María Teresa, dale nomás. Mira, yo lo que quiero decir es que parte de nuestros esfuerzos han estado dedicados estos últimos tiempos, los esfuerzos de las Musosare, así es la sigla nuestra, Mujeres son a Sacrificio en Resistencia, como es largo, Musosare. Nuestro esfuerzo ha estado dirigido a hacer capacitación en comunidad y a trabajar de alguna manera para llegar a las personas. Y como estamos en pandemia, hemos trabajado mucho a través de las redes sociales, es decir, a través de esta plataforma, de Zoom o de alguna otra. Y porque la verdad es que yo creo que nuestro gran enemigo en este territorio es este daño cultural que ya se ha consolidado en tantas décadas, ¿no? Imagínate, desde los años 50, 60 hasta hoy. Eso es un objetivo que nosotros tenemos que insistir, ¿no? Insistir mucho. Para poder lograr un poco más de conciencia, un poco más de apoyo de parte de la población local, que tiene toda una fisonomía de negación, de obediencia, de sometimiento, de naturalización de los daños de la contaminación.
Por otra parte, si volvemos a las exigencias que nosotros quisiéramos hacerle a la nueva Constitución, aparte de lo que ya te dije, digamos, de poner en el centro de la Constitución los derechos humanos, y antes que los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y a nosotros como una especie más en ese contexto, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en el tema de la distribución del poder y en los equilibrios de poder. Para que no nos suceda, me escuchan igual, ¿no es cierto? Aunque no me vean. Sí, perfecto. Ya. Está muy rara esta imagen. Para que no suceda, por ejemplo, lo que ha sucedido en Bolivia y también en Ecuador, o principalmente en Ecuador, donde están reconocidos en la Constitución los derechos de la naturaleza, no hay que hacer cosa que eso no sirva de nada. O sea, tiene que haber una conexión entre la distribución del poder, los balances, los equilibrios de poder entre las distintas instituciones, para que estos principios que estoy mencionando sean realmente alcanzables y sean, digamos, ordenadoras de la convivencia en este país. Eso es central, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Encantada si hay preguntas. Gracias, Marieta. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, para redondear, yo creo que para mí el gran principio que debería estar presente en la nueva Constitución es el principio de la participación. Me refiero cuando pensamos desde la sociedad civil, por supuesto, junto con el respeto a los derechos de las personas y el respeto a los derechos de la madre tierra. Y también el principio de la transparencia. Yo creo que tenemos que saber que cualquier propuesta constitucional, cualquier transformación, si es que está en este lienzo que hoy tenemos, que permite tantos niveles de corrupción, va a fracasar. Entonces yo diría eso, es como, es importante la participación que permita, como decía María Teresa, un poder repartido y no un poder autocrático o una democracia que es el tipo de las democracias más cercanas a las monarquías que existen, ¿no es cierto? El que tenemos hoy día. Pero ojalá que tengamos como una meta como sociedad, una vez que tengamos esa nueva constitución, una meta como dentro de nuestra estrategia, que es disminuir la desigualdad. O sea, nosotros deberíamos disminuir el coeficiente de Gini de 0,5 y algo a ojalá 0,3, ¿no es cierto? Que la desigualdad baje radicalmente, o si no la paz social no va a llegar. Y toda nuestra política pública respaldada por la Constitución tiene que tener esa meta. O sea, una Constitución sin una estrategia no nos va a llevar a algún lugar. Y tenemos que tener clara cuál es esa meta. Pero existe esta máxima también que dice así: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Nuestra cultura tenemos que saber que es una cultura autoritaria vertical, no solo desde el aparato estatal, sino que dentro de las empresas, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, dentro de las familias, hay verticalidad. Entonces tenemos que empezar a iniciar casi que un currículum de formación en ciudadanía y de formación en participación que sea transversal, no solo en las escuelas, en las familias, en las empresas, etc. Entonces tenemos que empezar a prototipar una forma de ser distinta y eso es muy importante. Y por último, en el cómo, yo diría, bueno, trabajando en red, lo que nos decía Victoria, lo que nos contaba María Teresa, tiene que ser un trabajo en red. Y yo me atrevería a desafiar a que ese trabajo en red no pise el palito de esta democracia que nos hace competir entre ideas, que busquemos formas cohesivas de toma de decisión como la política de los acuerdos, que exploremos formas de organizarnos distintas como, por ejemplo, la democracia sociocrática, que nos plantea desafíos muy interesantes, que creo, por ejemplo, que para las cooperativas es un ejemplo a seguir muy potente. Eso, Luis. Gracias, Sebastián. Oye, tremendamente agradecido a las tres por lo respetuoso que han sido con el tiempo. Se lo agradezco. Es la mejor labor de policía que he tenido en alguna conferencia había y por haber. Lejos. Y no es chiste. Y ya tenemos algunas preguntas. Yo creo que han habido muchas ideas tremendamente interesantes. He estado como loco anotando.
el tema de las mujeres en el fluir del vivir como grandes observadoras del fluir del vivir, la participación vista como conversaciones para la convivencia, la democratización de la vocería, estas son mis palabras interpretando lo que ustedes dijeron, la violencia del sistema democrático, la geografía de las decisiones, no hay con desigualdad no es alcanzable la cohesión, y así muchas otras cosas más. Y yo creo que todas están orillando, ¿no es cierto?, este tema que estamos viendo de este gran desafío que vamos a tener primero al 11 de abril y después posteriormente la misma convención, pero todos como sociedad. Y yo creo que en base a eso también están rondando las preguntas. Así que como hemos dejado a Sebastián para el último en cada una de las intervenciones, vamos a ponerlo primero ahora. Y hay una pregunta, Fernando Viveros. De hecho, Fernando ha hecho dos preguntas, una para Sebastián y otra para Victoria. Y Sebastián, a ti te pregunta, ¿puedes referirte más extensamente a una de las propuestas que hiciste de manera rápida, porque teníamos teníamos tiempo acotado, pero ahora un poquito más desarrollado, esta propuesta de representante o representación revocatorias? Bueno, bien cortito. Fernando, un gusto encontrarnos nuevamente aquí. El tema de la representación siempre es algo muy importante y creo que hoy día estamos viviendo la crisis de la democracia representativa y estos representantes que durante el tiempo que son elegidos se transforman en autarcas, ¿no es cierto? Auguste Comte, uno de los padres de la sociología, en 1850 decía, la democracia fracasó, y uno de los tres argumentos decía, porque cuando elegimos a nuestros representantes se transforman en autarcas por ese periodo en que son elegidas y elegidos y pierden esa conexión. Y el mismo Auguste Comte hizo una propuesta revolucionaria de una democracia 2.0 y la bautizó como una democracia sociocrática, no una democracia de las mayorías, sino que una democracia de las personas asociadas, donde hay una equivalencia entre todas las personas. Y después siguió siendo evolucionada esta propuesta de democracia sociocrática y en 1850 se incorpora desde Holanda, que se ha desarrollado muy fuerte esto, el concepto de la sociocracia moderna, y de las tres reglas que tiene que cumplir la sociocracia moderna es el doble enlace, que en primer lugar se organizan las comunidades territoriales en números pequeños y se van federalizando, ¿no es cierto? Entonces se hacen círculos, pero tú en cada nivel eliges a tu representante que te va a representar en el nivel siguiente. Sin embargo, y esas decisiones son por consentimiento. Cuando tú eliges a ese o a esa representante, la eliges por un periodo de tiempo, por ejemplo 2 años, pero si es que tu círculo o tu comunidad que te nombró decide por consentimiento que tú te alejaste de los valores o de los principios o de las ideas que ibas a ir a representar, si es que hay un consentimiento por la totalidad de las personas de tu comunidad de base, que son comunidades pequeñas, te pueden revocar antes de que se cumpla tu periodo. Entonces ahí es algo bien interesante. En India se está explorando mucho, en muchas empresas que están explorando formas de organización diferente también. En Holanda hay municipios también que están explorando este tipo de democracia. Entonces creo que ahí se libera esto, ¿no es cierto? Claro, hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos un gobierno que está muy poco legitimado, tal vez una democracia más parlamentaria nos permitiría, ¿no es cierto?, tener un primer o primera ministra que pudiera ser revocado con anticipación al cumplimiento de su mandato. Pero bueno, podríamos seguir. Esa es mi primera aproximación para dejar más preguntas o inquietudes que respuestas definitivas. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Voy a pasar una pregunta que le hacen a Victoria, al mismo Fernando. Y te pregunta, Victoria, ¿qué escribirías tú o ustedes, Ucamau, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución con relación a las organizaciones vecinales y su participación en la nueva institucionalidad? Bueno, la verdad es que
Vemos que dentro de la Constitución tiene que haber un espacio garantizado, que empiecen a haber cambios democratizadores del sistema político y el modelo económico, que en definitiva esta democratización es la que permitiría hacer los cambios estructurales que hoy en día necesitamos. Tenemos una, no sé si carencia económica, porque no es así, hay plata, solo que no hay espacios para que estos dineros sean bien focalizados a los sectores más populares. Entonces, la verdad es que dentro de nuestro plano constitucional, partiendo porque tiene que haber y tiene que estar enmarcado en esta nueva Carta Magna la participación ciudadana, buscar alternativas y que no solo sea votar. Nosotros creemos que el voto no lo es todo. Tiene que haber un espacio democratizador con la participación ciudadana y con los espacios políticos de la ciudadanía y las comunidades. Entonces creo que eso tiene que estar enmarcado en nuestra Carta Magna, y para poder hacer los cambios estructurales que nos aquejan y que sabemos que existen todas y todos, y que varios venimos encarnando las luchas por una reivindicación, tiene que haber un cambio estructural al modelo económico también. Pero sabemos que el proceso constitucional no lo es todo, también tiene que haber una agenda corta. O sea, vamos a trabajar porque en este proceso constitucional estén estas demandas, pero tiene que haber una agenda corta para poder ir solucionando desde ahora ya una democratización de la ciudad. O sea, es vital que empiecen a generarse los cambios desde ya. Y para eso, como organización, hemos estado levantando la propuesta, no somos los únicos tampoco, de este aumento a los impuestos de los super ricos. O sea, no puede ser que sigamos siendo nosotras y nosotros los que levantemos esta crisis económica. O sea, tiene que haber una responsabilidad de otros también, y aquí es cuando hacemos el llamado a hacer este aumento a los impuestos a los super ricos, para poder ir haciendo los cambios necesarios para poder avanzar en nuevas políticas que den garantías y seguridad social. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Elizabeth Rivera hace otra pregunta. Primero, Sebastián. Son como dos preguntas en un párrafo, así que voy a leer el primer párrafo, Elizabeth, y después voy a leer el otro para tener, porque si el hilo es muy largo se puede perder la pregunta misma. Así voy a hacer la primera, y después que Sebastián conteste voy a hacer la segunda, en la cual va dirigida a Teresa y a Victoria. Entonces la primera dice, si como plantea Sebastián, tememos una alternativa, dice tenemos una alternativa que es pensar los acuerdos sociales más allá de izquierda y derecha, ¿no es cierto? O sea, la alternativa de pensar acuerdos transversales. La pregunta es, ¿podría un diálogo político abrir nuevas narrativas en los objetivos de las políticas públicas basado en el buen vivir de la población? Bueno, para mí la respuesta es de todas maneras sí. Yo creo que una de las violencias de la democracia es que lo que busca es, lo que tú tienes que lograr es que tu idea sea votada por sobre la idea de otra persona. Entonces, es impresionante, pero tú cuando organizas, por ejemplo, estudiantes, me ha tocado hacer el ejercicio y uno les dice, organicen un debate y hagan partidos imaginarios, da lo mismo, defendiendo las nubes blancas o las nubes negras. Y empiezan a atacarse en 2 segundos, y empiezan mi posición es mejor y buscan. Entonces finalmente eso también levanta a los grandes administradores, administradoras de las diferencias, que son los partidos políticos, que al final empiezan a capitalizar y administrar el disenso. Cuando logramos trascender los polos de izquierda y derecha, por ejemplo, a través de la lógica de los acuerdos o de la toma de decisiones a través del consentimiento, que plantea que si es que hay una persona que objeta, la propuesta tiene que seguir siendo mejorada hasta que se logra que todas las personas digan, ok, estoy dispuesta a vivir con esto. Y por supuesto ahí también eso va de la mano con el diseño circular de la participación, para que sean grupos pequeños de personas y no buscar el consentimiento de 18 millones de personas. Pero por otro lado también se rompe la lógica de la izquierda y derecha cuando tú incorporas el consentimiento de representantes de las comunidades. Entonces, por ejemplo,
hay modelos de gobierno en que una decisión no se puede tomar si es que los representantes de las comunidades no están de acuerdo. Y ahí se rompe eso. Entonces, en el buen vivir, el buen vivir lo va a determinar la cultura desde donde venimos, y al estar representadas todas las partes con poder de consentimiento y con participación real y no participación tokenista o mira, te escuché pero ahora tomo la decisión que yo quiera, se rompe esa lógica de la izquierda y derecha y podemos empezar a tomar decisiones cohesivas. Esto a un nivel tal que lo voy a llevar al plano de las empresas. En Holanda y en Alemania, las empresas que se organizan sociocráticamente están eximidas de tener sindicatos, y no porque no crean que es importante que haya sindicatos, sino porque las y los trabajadores están representados en los grupos de altas decisiones en todo momento, y ninguna decisión de política se puede tomar si es que no están de acuerdo las personas de las organizaciones. Y eso también cuando se lleva a la organización política, como en el sur de en el sur de India, en Kerala, empieza a tener resultados cohesivos impresionantes. Entonces sí, el buen vivir, definámoslo en conjunto, pero desde una participación real, nunca nos deje atrás. Gracias, Sebastián. Y en relación, voy a hilar eso que hablas tú, ¿no es cierto?, en relación a la cultura, y la cultura existente o la cultura cambiante, y la cultura entendida como un poco más, como lo establece Humberto Maturana, como una red cerrada de acuerdos. Podemos entender que la cultura en cuanto a red cerrada de acuerdos, producto de lo que sucedió en el último plebiscito, ya es una cultura cuyos acuerdos queremos cambiar, eso está claro. Por ende, tenemos que conversar para una nueva cultura de acuerdos. Hilo en eso la pregunta, la segunda parte de la pregunta, Elizabeth, que es para Victoria y María Teresa, que tiene que ver, que dice que en base a lo que plantea María Victoria y Teresa, la principal fuente de bienestar en síntesis está representada por la redistribución del poder local nacional, del bienestar objetivo y subjetivo, y el progreso económico con mayor participación social para el logro de un buen vivir, o de un estar bien, o de un bienestar. La pregunta es, ¿de qué manera podemos enfatizar en la concientización política e incluir en la nueva Constitución principios de corresponsabilidad entre el Estado, los ciudadanos, el mercado, los privados lo agregué yo, los hogares y comunidad para el logro de este objetivo? Me recuerda mucho algo que dijo Teresa, ¿no es cierto?, de esa situación imperante local normalizada, ¿no es cierto?, que no logra movilizar a este cambio en relación a este quiebre cultural o cambio cultural o cambio de las conversaciones de las redes. Teresa o María Teresa, ¿quieres empezar? Bueno, a mí se me diluyó un poco la pregunta, porque era como muy la fundamentación. Te la leo de nuevo. ¿De qué manera podemos enfatizar en la concientización política e incluir en la nueva Constitución principios de corresponsabilidad entre todos los actores, habido y por haber, para lograr este objetivo? Esa es como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Porque hace como un poquito rato Sebastián enfatizaba algo que en realidad es tan terrible en nuestra realidad y está tan presente, que es la feroz desigualdad que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se expresa la desigualdad? Distintas cuotas de poder, pero que son realmente siderales las diferencias, por lo menos en nuestro país son así, y en esta Bahía y Quintero son peores todavía, porque aquí conviven, por un lado, artesanos, pequeños comerciantes, profesionales, y las multimillonarias en dólares o en euros de las empresas, ¿no?, con un Estado cómplice, absolutamente apoyador de las empresas. O sea, es realmente aquí una diferencia de poder abismante, abisal, no sé qué, cómo llamarlo, ¿no? Entonces, para poder ponernos todos de acuerdo, no, antes de esto último, pero igual, yo creo que quien hace la pregunta, ¿cómo se llama la preguntadora o preguntador? Elizabeth. Elisa, la preguntadora, igual tiene razón. Tenemos
tenemos por primera vez en la historia de Chile la posibilidad de ciudadanamente participar en la elaboración de una carta fundamental. Y eso, y detrás de la votación del último domingo, hay un tremendo poder político, que todavía como que no sabemos cómo qué hacer mucho, ¿no? En términos prácticos. Pero es una tremenda cosa histórica, un tremendo hito de nuestra historia, eso que está pasando. Hay mucha gente que nos está mirando de afuera, por cosas de la vida. Yo estuve carteándome con una gente de Argentina y otra de Uruguay, y estaba muy entusiasmado con esto que estábamos viviendo nosotros. Pero de todas maneras, tal vez tenemos metido en la cabeza, así como la gente de mi territorio, tenemos metido en la cabeza esta desigualdad, ¿no? Y que no somos tan poderosos. Tal vez nos falta empoderarnos más de esta nueva situación de poder ciudadano. Ahora, también sabemos que este tremendo poder ciudadano está metido en una camisa de fuerza, que se llama normativas que van a regir, ¿no es cierto?, esta elaboración de la nueva Constitución, etcétera. Pero en fin, de todas maneras me voy a atrever a tratar de balbucear alguna respuesta. Yo creo que en este espacio de la elaboración de la nueva Constitución hay que buscar los diálogos y los encuentros para consensuar cuestiones relevantes que afectan al bien común. Ejemplo, medio ambiente, derechos fundamentales, límites al derecho de propiedad, que es el único principio que organiza la Constitución del 80 que todavía tenemos metido en nuestra realidad. No digo que no haya derecho a propiedad, pero que no sea el derecho a la propiedad lo que organiza todo, como en este momento. Entonces, yo creo que es muy importante dialogar cómo podemos ir equilibrando las posibilidades de, como era en tiempo de la Unión Popular, el área de propiedad social, el área privada, el Estado, y yo introduciría el tema de las comunidades, como enfatizando también como otra instancia importante destinada a tener tal vez un rol muy protagónico en esta nueva Constitución y esta nueva, pero realidad que sea construida a partir de esta nueva Carta Fundamental, el rol de las comunidades en torno a muchas cosas, como de alguna forma está involucrado en esto de la democracia sociocrática, esto del control de parte de las comunidades, de la gestión de los representantes, de las autoridades, ¿no? O sea, veamos si lo está haciendo bien, y si no, para afuera. Pero si lo aplicamos al tema de la contaminación ambiental, a ver, ¿dónde están los monitores? En este momento están en las empresas. Miren qué buen monitoreo debe existir, ¿no? Ellos dicen cuántos gases emiten y cuántas porquerías echan al medio ambiente. Bueno, si lográramos las organizaciones comunitarias controlar esos monitores u otras cuestiones que sean relevantes para poder tener un mejor aire, para tener un buen vivir, como dice esa expresión que revela, ¿cierto?, una cierta orientación de la vida y del mejor vivir en este momento. Entonces yo creo que es fundamental el diálogo y el ir dando a cada instancia el espacio. Hasta se me ocurre una idea loca, no sé si tan loca, hacer como una especie de maquetas, ¿no? Una especie de maquetas de arquitectura de las posibles formas en que interactúe el sector privado, el Estado, las comunidades, no sé, el ejército, los carabineros, etcétera, ¿no? Como para ir avanzando hacia lograr algunos equilibrios. Y lo último que voy a decir es que en estos equilibrios que tenemos que buscar, es muy, pero muy importante que tengamos presente las flaquezas de nuestra raza humana.
las tonteras que tenemos como especie, que no son originalidad de los chilenos, son originalidad ninguna, son de los seres humanos. Entonces, que de alguna forma nos pongamos cortapisas en este nuevo orden que queremos nosotros establecer, cortapisas que nos limiten el ejercicio de las flaquezas humanas, que el interés, que la codicia, que la estupidez también, que a veces es una terrible flaqueza humana cuando se toman decisiones, a veces muy, muy, muy erradas. Bueno, eso. Gracias, María Teresa. Victoria. Bueno, relacionando con la pregunta anterior respecto a cómo permeabilizamos la institucionalidad, cómo logramos mayor participación, la verdad es que la institucionalidad ahora es permeable y lo que necesitamos para poder garantizar participación ciudadana es que esto sea diferente, que realmente haya una participación ciudadana en las decisiones regionales, nacionales o a nivel comunal. Sin eso, la verdad es que no se puede generar un cambio, no podemos esperar que haya participación ciudadana real si no hay una consultoría. Entonces, esta permeabilidad que tiene la institucionalidad tiene que cambiar y verse reflejada en el proceso constituyente para poder avanzar, que tiene relación con la democratización de la ciudad, o sea, poder realmente captar la mayor cantidad de discursos para poder generar un buen debate y tener un buen resultado, o sea, y con nuestro proceso constituyente es igual, y a propósito de la participación de la mujer, o sea, tener una participación feminista garantiza ampliar el discurso, ampliar el debate y poder tener un mejor resultado. Entonces, yo creo que para avanzar en el buen vivir, para avanzar en una cohesión social y en una democratización de la ciudad, que es lo que buscamos como organización, es que tiene que haber una participación ciudadana y en la institucionalidad tiene que haber un espacio en donde las comunidades puedan participar, en donde las comunidades puedan debatir y poder llevar en esta mesa, en una mesa de trabajo, la posición, su posición para poder avanzar. Gracias. Y aparte, perdón, había sacado el micrófono, sí. Pero mi hijo. Bueno, y en eso es que tenemos varios ejemplos de cómo el no tener la participación ciudadana afecta en la construcción de ciudad, y me voy a referir específicamente al territorio en donde nace Lucamao, que es en Estación Central, y que ha estado incluso en los medios de comunicación en el último periodo, que es esta construcción de edificios hiperdensos en pleno centro de la ciudad, que son mal llamados guetos verticales. ¿Y por qué digo mal llamados guetos verticales? Porque no cumplen con todas las condiciones para ser un gueto. Están súper bien ubicados, tienen buena localización, hay acceso a servicios, pero lamentablemente no tienen las condiciones mínimas para habitabilidad. Estamos hablando de espacio para convivir, espacios recreacionales, los servicios se ven saturados porque no hay una amplitud en los servicios, sino que solo la cantidad de gente que vive en la densificación. Entonces, la verdad es que aquí no hubo una consultoría ciudadana y tampoco había que pudiera fiscalizar esto. O sea, no había plan regulador en Estación Central. Todo esto permitió que hoy día tengamos este conflicto social en pleno centro de Santiago, en donde las comunidades están siendo tremendamente afectadas. Entonces pongo ejemplo a esto porque es necesaria la participación ciudadana, porque es necesario hacer consultoría en los distintos sectores y porque tiene que ser focalizada en cada comunidad, porque no todos tienen las mismas realidades. Entonces, yo creo que el problema de base que tenemos es que no hay participación ciudadana. Y no solo porque nosotras y nosotros como pobladores y pobladores nos hemos mantenido desafectadas, sino porque no hay espacio en la institucionalidad en donde podamos hacernos parte. Entonces ese es uno de los cambios estructurales que tenemos que hacer para poder dar esta lucha por el buen vivir. Muchas gracias. Tengo una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando y aquí les voy a dar la palabra a los tres, pero tienen 30 segundos porque si no me van a matar la gente de la organización de la conferencia, porque hay que ir después a la exponencia del panel de la conferencia general, que es muy luego. Entonces,
pero hay una pregunta que viene al callo, que es, más allá de la participación, que hemos estado hablando bastante, ¿cuáles creen ustedes que son las claves que puedan promover un desarrollo local inclusivo en los territorios urbanos? Y esto habla de cómo, hasta dónde podemos llegar en la Constitución con el tema de la inclusividad en los territorios. ¿Cómo está ese barómetro y qué cosas son? 30 segundos, por favor, comprométase, por si no me matan. Sebastián, dale. Yo quiero decir que creo que hay que entender la organización básica en el territorio no como sociedad civil, sino como Estado. Yo creo que, por ejemplo, las juntas vecinales deberían ser entendidas como el Estado en el territorio y debería poder tomar decisiones de lo que pasa en ese territorio. Y si es que no están de acuerdo, que no suceda. Lo mismo con la implementación de la política pública. ¿Qué hubiera pasado si es que los consejeros de la política del Ministerio de Salud hubieran podido tener no solo el derecho a ser consultados, sino que a decidir? Claramente hubiéramos tenido una mejor reacción frente a la política pública frente a la pandemia. Así que esa sería mi reflexión en 50 segundos. Victoria, o Teresa, María Teresa, dale, está ahí, estás con el micrófono activado. Mira, la verdad es que estaba pensando qué es lo que iba a decir. Todavía no había terminado de decidir cuando me diste la palabra. La Victoria, entonces le doy la palabra a ella. Oye, ¿te puedo pedir que me repitas la pregunta? Que me quedé perdida ahí un poco. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son las claves que puedan promover un desarrollo local inclusivo en los territorios urbanos? 30 segundos. Bueno, partir defendiendo que tiene que haber una organización territorial. Hay que promover esta organización y que tenga una conexión directa con la institucionalidad. No podemos seguir pensando en construir ciudades o comunidades si es que no hay una organización. Entonces, hablábamos de juntas de vecinos, pero también hay otras organizaciones que se han levantado en los territorios, que vienen encarnando luchas sociales hace mucho tiempo, y no solo en mi comuna, sino que en las distintas comunas. Entonces hay que darle validez a estas organizaciones y comenzar a involucrarlas en el trabajo que se hace en los territorios, y vamos generando comunidad y vamos trabajando todos juntos, generando una articulación para poder trabajar y hacer crecer la comunidad y generar esta cohesión de la que tú me hablas. Gracias, Victoria. María Teresa, ¿estamos listas ahora? Bueno, yo le encuentro razón a Victoria cuando enfatiza tanto lo de la participación. Yo considero que la participación tiene que ser facilitada, pero también las personas tenemos que querer participar, ¿no? Hay una cosa de que es primero, pero bueno, eso, fomentar la participación, de todas maneras la comunicación entre las personas y las organizaciones de la ciudad. Y además yo creo que es tremendamente importante involucrar en esta participación y en estas actividades de barrio, de comuna, de sectores, cuestiones culturales, actividades culturales. Yo creo que ese es un vehículo maravilloso para promover cambios, para que la gente se conozca, para que la gente se ría y lo pase bien, digamos. Y eso, ¿no? Gracias. Muy bien. Y un poco de nervio cuando Sebastián dijo algo como del Estado, que el Estado tiene que estar en la comunidad o en el barrio, no sé qué, y que Dios mío, Sebastián se nos puso totalitario, pero yo seguramente que... Pero lo que sí, yo insistiría en que la sociedad civil tiene que estar como con muchos procesos, ¿no? de hacerse cargo, de empoderarse cada vez más. Sí. Eso. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, María Teresa, perdón. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Sebastián. Tenemos que cerrar, el tiempo siempre pasa volando en esto. Creo que ha sido un panel espectacular, fascinante, como puso Carolina, comparto totalmente. Victoria, saluda a tu hijo que entra y sale, te necesita muchísimo en este minuto. Gracias por estar acá, compartir con nosotros, gracias a toda la audiencia, y recordarles que a las 6 de la tarde comienza la última ponencia de esta sexta conferencia de COES de SOC con Abigail Wozniak.
con una temática, ¿no es cierto?, de aprendizaje de la respuesta en Estados Unidos a la pandemia. El link está ahí en el chat para que lo vean y nos acompañen en ese último evento. Muy agradecido, me hubiera encantado seguir conversando, ya nos encontraremos en otra parte, y gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir todo este rato con nosotros, preciosas ideas, iniciativas y sobre todo, tanto entusiasmo. Me llegué a entusiasmar. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Gracias a ti, gracias por la invitación, que están muy bien todas y todos. Igual. Chao, Cuídense mucho, Victoria y Mercedes. cuídense todos mucho. Mira, Chao.